Ahora, hay un solo personaje que no quiere hacer más. La cosa es que está embajada, por eso es la cosa. Embajada la cosa. Hay que poner una cerámica de la biblioteca donde pise el nivel de esto, por eso es lo que ya pasó. Y ahorita hemos pensado, si esto está sin nivel, tengo que hacerlo el piso nivel, o cuando se cementadito nivel. Y cuando esté a nivel ya la traigo en la lavadora. ¿Lo ves? Bueno, la nuevita la voy a llevar atrás nomás. Ya. Para que no se me permite el pescado lleva atrás para lavar, porque está lavando. Bien. ¿Qué está pasando? Sí, güey. Sí. Bien, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, lo escuchamos. ¿Podemos empezar? Sí. Entonces, vamos a empezar desde acá. Propiedad, complemento, estábamos hablando. El complemento, fíjense, ya habíamos estudiado el complemento, ahora veamos para qué sirve el complemento, qué propiedades tiene el complemento. Y tiene la siguiente propiedad. Puede cambiar un número positivo
en su equivalente número negativo y viceversa, o sea, un número negativo en su equivalente número positivo. Esa es la función del complemento. Así, de esta manera, es posible suponer que el sustraendo de la operación de la resta es negativa y añade el complemento. Por lo tanto, se transforma en positivo. Y así, de esta manera, es posible transformar la operación de la resta en una operación de la suma equivalente. Entonces, para eso sirve el complemento. Entonces, ¿qué nos permite esto? Preparar una resta usando el método de complemento. Entonces, vamos a hacer la resta usando el método de complemento. Haremos un ejemplo, primero por el método vulgar y luego por el método de complemento. Pues supónganse que yo quiero restar en DEC 3.821. Me quiero restar 1.764. Ya el operador menos que lo hemos puesto en rojo. Entonces empezamos a hacer la resta. 1 menos 4 no es posible, le presto 1 al 2, me queda en 1, entonces 11 menos 4, 7. Luego, este quedó en 1, 1 menos 6 no puedo, le presto 1 al 8 y me queda 11. 11 menos 6, 5. Y luego, 7 menos 7, no, se puede, entonces 6. Y 3 menos 1, 2. No, fíjense, algunas veces hemos prestado, otras veces no hemos prestado. Bien, entonces veamos, hagámoslo ahora por el método de complemento, y lo vamos a hacer en 5 pasos. ¿Okay? Paso 1, vamos a hacer paso a paso porque es importante. El paso 1 es uno de los pasos más importantes, y no hay que olvidarse, si no el método falla. ¿Qué significa? Acotar la operación y rellenar con 0. Si fuera necesario. Por ejemplo, si yo tengo 3.821 en nuestro ejemplo, menos 1.764. Lo acorto. ¿Cuánto estoy tomando? 4 posiciones. O también pudiera hacerlo de esta otra manera, si le pongo un 0 adelante, 0.3821 y 0.1764, está todo ocupado, ahí he tomado pues 5, cualquiera de las dos sirve, o las que desee, ¿sí? La primera es la mínima, ¿no? Sí. Luego hacemos el paso segundo. Hallar el complemento de sustraendo para convertir los números negativos, el número negativo, en su positivo equivalente. Entonces, ¿cuál es el minuendo? ¿Cuál es el sustraendo? El sustraendo es 1.764 y lo tomo como si fuera negativo, menos el número negativo 1.764. Le hallo el complemento a 9. Lo que les falta para llegar al 9. ¿Cuánto le falta? Al 1, 8, al 7, 2, al 6, 3, al 4, 5. Y ya se volvió, lo tenemos en el rojo positivo, ahora ya es positivo. Paso 3. Como ya es positivo, acotado, yo puedo sumar, ya no va a haber resta, sino va a haber una suma. Entonces 3.821 y le voy a sumar 8.235, lo sumo. En DEC, estamos trabajando en DEC. Entonces 5 y 1, 6, 2 y 3, 5, 8 y 2, 10, llevo 1, 1 más 3, 4, más 8, 12, y me salió 1. Fíjense que este 1 se salió fuera del acotamiento. Por eso lo hemos puesto con
Paso 4. Aquí lo tenemos. El paso 4 es preguntar si hay desborde. En este caso se desbordó al 1, ¿no? Y ha sido sí. Y si es sí, le voy a sumar al resultado el desborde. Entonces nuestro resultado era 20,56. Le sumo el desborde de 1, 1,67, nos da 20,57. Sí, y fíjense, si lo miramos al comienzo, es el mismo resultado. Retrocedamos un poco atrás, un poquito más, y ahí lo tenemos el mismo 20,57. Y no he necesitado realizar la operación de la recta, sino usando el complemento solo suma. Volvamos al mismo lugar. Bien. Pero acá surge un inconveniente. Habíamos dicho que habíamos presentado eso. El ingeniero matemático propuso eso. Y se lo llevó al informático el resultado. Y el informático, como los informáticos son descontentos, nos descontamos de todo como un buen cochabambino. Entonces le dijeron, no me sirve el método. ¿Pero por qué? Porque hay acá una pregunta, y para hacer una pregunta hay que hacer una recta. Entonces dice, el método no me convence. Entonces nuevamente el matemático dijo, no, lo vamos a arreglar. Vamos a hacer un arreglo. Y postuló el método del verdadero complemento. ¿Pero qué es el verdadero complemento? Es el complemento a la base. Por eso no funciona. Estábamos haciendo complemento del mayor símbolo, pero el verdadero es el complemento a la base. ¿Sí? O sea, ¿qué le falta para llegar a la base? Un 1 más, ¿verdad? Entonces, el verdadero complemento es igual al complemento sumado 1. Entonces, en D, ¿qué va a ser el verdadero complemento? El verdadero complemento va a ser complemento a la base 10, igual al complemento, que es el complemento a 9 más 1. Entonces, vamos a aplicar ahora el verdadero complemento, a ver si encontramos una solución. Entonces, el paso 1 con el mismo ejemplo es igual que el anterior. Lo acotamos. 3.821, 1.764, el mismo. Lo tomamos. Luego, en paso 2 lo tomamos como negativo y le hallamos el complemento para volverlo positivo. Paso 2. Igual. Entonces, nuestro número, menos 1.764, le hallo el complemento a 9, me da 82,35 igual que la anterior. Pero introducimos el paso 3, un paso nuevo. El paso 3 hay que hallar el verdadero complemento, que va a ser el complemento a 10. Igual al complemento a 9 más 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al 8.235 le voy a sumar 1, me da 8.236. Luego, ¿hay más abajo? ¿Campo o no? Luego, ¿qué voy a hacer? El paso 4. El paso 4, ¿qué? Ya lo puedo sumar. Entonces sumo 3.821 más 8.236. El complemento a la base 10. ¿Y cuánto me da? 1,67. 2, nos da 5, nos da 10, nos da 11 y 1, 2 y nos sobra 1. Y el paso 5 dice, directamente desechar el desborde. ¿Ok? Entonces, así de esa manera hemos encontrado el resultado. ¿Sí? Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, y esto es válido para cualquier base. Lo único que tenemos cuando hacemos la suma, vamos a sumar en esa base. Es lo único que hay que cuidar. ¿Okay?
Entonces vamos a hacer un ejemplo de la resta en el sistema binario. ¿Es válido para el sistema octal? Sí, hacemos lo mismo, pero al hallar, cuando nos toca hacer la suma, vamos a sumar en octal. Lo mismo en binario, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo y cuando queremos hacer la suma, vamos a sumar en binario. Entonces, y vamos a usarlo ahora, un ejemplo binario, por el método bueno, que es el método de complemento a 2, a la base 2. Supónganse ese ejemplo. 1, 0, 1, 0, 0, 1, y le quiero restar 1, 1, 1, 0. Hagámoslo por el método vulgar. Del 0 al 1, 1. Del 0 al 0, 0. Del 0 menos 1 no puedo, entonces le presto 1, queda en 2, 2 menos 1, 1. ¿Sí? Quedó en 0. 0 menos 1 tampoco puedo, le presto 1, le presto 1, este queda en 1, este en 2, 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0, 0. Nos queda 0, 0, 1, 1, 0, 1. Y hemos tenido que prestar 2 veces y otras 2 más, 4 veces. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacerlo por el método que ya hemos aprendido. Paso 1. Dice, acotar y rellenar. Entonces lo copio el número 1, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 1, 1, 0, 0. Y fíjense que acá quedó un espacio vacío, no puede haber espacio vacío. Está acotado, tiene que estar rellenado. Nos olvidamos de eso y nos da error. Entonces, y el primer error que producimos cuando dan exámenes, si le toman eso, es no acotar. Paso 2. El paso 2 lo vemos. Entonces, el negativo lo vamos a tomar sustrayendo como negativo y le hallamos el complemento para que sea positivo. Entonces, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Y hay el complemento. El complemento binario es cambiar los ceros por 1 y los 1 por 0. Entonces, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Y ahora es positivo. Fíjense que este 1 en adelante es importante. Y luego, paso 3. El verdadero complemento. Entonces, ese era el complemento a 2. El complemento a 2 es el complemento a 1 hallado anteriormente. Entonces, sumo. 1, 0, 0, 0, 1, 1 más 1. 1 y 1, 0, y luego 1. 1 y 1, 0, y luego 1, 1, 0, 0, 1. Entonces es 1. Y paso 4, ya se ha vuelto positivo, hay que sumarlo en binario, ¿no? Yo tengo 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, y el complemento a 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Sumo 0 y 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 y 1, 0, y luego 1. Y el paso 5 es desechar el desborde. Y fíjense que nos dio el mismo resultado, ya te fuiste muy ahí, nos dio 1, 0, 1, 1, igual que el de arriba que hemos hallado por el otro método. Ándate un poco antes, lo vamos a mirar si es el mismo valor. Ahí lo ves, el mismo valor. Bien. Entonces, ¿qué método usará el computador? Pues para realizar la resta va a ser el método del complemento. Bien, bien. Nos queda la última operación, la operación de la división. ¿Sí? Fíjense que las 3 operaciones anteriores las hemos transformado en suma, ¿no? Entonces, la operación de la suma, la multiplicación la transforma en suma y la resta también la transforma en suma. Nos queda la operación de la división ahora. Y vamos a ver cuál es la definición de la operación de la división. Se define la división como resta sucesiva simplificada.
Pues es la operación inversa de la multiplicación, es la inversa de la multiplicación. Entonces, veces la multiplicación son sumas sucesivas simplificadas, la división son restas sucesivas simplificadas. ¿Cuáles son sus partes? Un minuendo, un dividendo, un divisor. El resultado un cociente no sobra un resto de la división entera. ¿Sí? Un resto de la división. Bien. Bien. Veamos un ejemplo. Supónganse que yo quiera dividir 15 entre 3. Y lo vamos a hacer por definición. Sabemos que 15 entre 3 da 5, ¿no? 5 por 3, 15. Y luego le resto a 15. Al 15 menos 15 nos da 0. Entonces, 15 entre 3 es 5 y resto 0. ¿Sí? Nos sobra 0. ¿Cómo podemos hacerlo por restas sucesivas? A 15, al valor de 15, le resto 3, me queda 12. He restado una vez. Le vuelvo a 12 restar 3, me queda 9 la segunda vez. Al 9 le resto otros 3, me queda 6 la tercera vez. Al 6 le resto 3, me queda 3 la cuarta vez. Al 3 le resto 3, me queda 0 la quinta vez. Entonces, ¿cuántas veces he podido restar? 5 veces. Entonces, ese es el cociente y el resto es 0. ¿Okay? Bien, veamos otro ejemplo. 14. Si hago 14 le resto 3 la primera vez me queda 11. Al 11 le resto 3 la segunda vez, me queda 8. A 8 le resto 3 la tercera vez, me queda 5. A 5 le resto 3 la cuarta vez, me queda 2. Entonces, ¿cuál es el resultado? Es 4 y me sobra 2, ¿no? ¿Sí? Más 13. 14 entre 3, ya 4 por 3, 12, le resto 12 y me queda resto igual a 2. Bien, entonces ya sabemos restar. Vamos a hacer por restas sucesivas. Pero veamos un ejemplo en D. Yo tengo, por ejemplo, 15, 30, 58, 3, o sea, 1.530.083. Y quiero dividir entre 772. Su alfabeto es ¿cuánto? Del 1 al 9 entero, ¿sí? Entonces, ¿de a cuánto? 1530 menos 342 es de a 4, ¿no? Y luego multiplico 372 por 4 y lo anoto acá, me da 1488. 4 por 2, 8, 4 por 7, 28, van 2, 4 por 3, 12 y 2, 14. Bien, le resto a 1530, 1488 y me da 42. Bajo el 5. 425 entre 372 de a 1. Entonces, le resto 372. Entonces, 5 menos 2, 3. 12. 12 menos 7, 5. 0, ¿no? Nos queda 53. Bajo el 8. De a 1 también. Le resto 372. Nos da 6. 8 menos 2, 6. 13 menos 7, 6. Y 4 menos 3, 1. 1166. Bajo el 3. 1663 entre 3. Ajá, de 4 otra vez. 4 por 2, 8. 4 por 2, 14. Y digo 28. Y 4 por 3, 12 y 2, 14.
El resto me quedan 173. Entonces el resultado del cociente es 4114 y el resto 305, ¿sí? ¿Okay? Entonces así hacemos la resta en década. Podemos hacer lo mismo en binario, sí. Hagamos lo mismo en binario. ¿Ok? Entonces yo tengo, ¿cuánto nos quedan? 10 minutos, ¿no? O no, o menos. Entonces yo tengo ese número 1000, 101, y lo quiero restar entre 1, 0 y entre 1. Entonces, como es binario, allá en rojo está, la base es 2, entonces su alfabeto es 0 y 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué son posibles? Son posibles solo en verde, lo vemos, 101 por 0 nos da 0, 0, 0. Y 101 por 1 nos da 101. Bien, entonces ya tenemos la posible tabla. Entonces empiezo a dividir acá al lado de acá. 1, 0, 0, 0, 0. Dividido entre 1, 0, 1 de a 1, ¿no? Le resto entonces ahora 1, 0, 1. Y restamos en binario. Le presto 1 al adelante, nos queda 1, 1 y 2, 2 menos 1, 1, 1, 1 menos 1, 0, 0. Entonces nos queda 0, 0, 1, 1. Y bajo el otro 1 nos va a quedar 0, 1, 1, 1. También de 1 menos 1, 0, 1, 1 menos 0, 0, 0 al 1, 1. ¿Okay? Entonces 1, 0, 0 entre 1, 0, 1. A no contiene, entonces da 0. Entonces el resto 0, 0, 0. Entonces 0 menos 0, 0, 0, 1 y bajo el otro 1. Le da 1, ¿sí? El resto 1, 0, 1. 1 menos 1, 0. 0 le presto 1, quedan 2 menos 1, 1. 1, 0, 0. Bajo el otro 1. Le da 1 también. El resto 1, 0, 1. Nos queda 1 menos 1, 0, 0. Le presto 1, 2 menos 1, 1. Y bajo el 0. Le da 1 también. El resto 1, 0, 1. Entonces, y me queda este queda en 0, este en 1, en 1 y este en 2, 2 menos 1, 1. 1, 1, 1. Y bajo el último 1. El resto 1, 0, 1. 1 menos 1, 0. El 0, 1, 1, 0. Entonces, el cociente es 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y el resto es 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces, así haciendo restas, no es posible dividir. Y tenemos otro ejemplo más en la próxima hoja. Pero tenemos 1, 5, 5, 3, 0 y 3, 4, 5 dividido en 3, 0. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Ayudante. ¿Cuánto queda de tiempo? Bien. Entonces, a ver, vamos ahí haciéndolo. ¿Dónde está el puntito? Usted ayudante, a ver, apúntelo. Entonces, vamos a restar. Entonces, 1530, que está en octal. La base es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solamente, ¿sí? Octal. Lo quiero dividir entre 352. ¿A cuánto será? No sabemos. Difícil saber. Entonces hay que hacer la misma tabla que hacíamos antes. Entonces, pero ¿de cuánto? De 0 al 7 la tabla. Entonces tengo 352
por 0, acá al lado derecho. 352 por 0, 0, 0, 0. Ahora, 352 por 1 es 352. ¿Sí? 352 por 2, tenemos que hacer multiplicar por 2. Primero multiplico por 2, luego por 5 y luego por 3. ¿No? O sea, por 2, por 5 y por 3. Lo multiplico por 2. ¿Sí? Empieza desde la cola. ¿No? ¿Sí? ¿Lo ven? Acá, apuntado ahí. Entonces, queda 2 por 2 es 4 en DEC. 5 por 2 es 10 en DEC. ¿La de acá? 10 en DEC. Y 3 por 2 es 6 en DEC. Pero ahora hay que transformarlo a la base 8. Acá. Todavía. Después vamos a usar eso. No me apunte. Entonces, yo tengo 4 en DEC, lo quiero transformar a base 8. Era 0, ¿no? Resto 4. Entonces, 4 y llevo 0. 4 y llevo 0. Bien. Ahora, tengo 10 en DEC. ¿No? Entonces, pues 10 lo divido entre 8. Da 1, 1 por 8, 8, 10, 2. Entonces 2 y llevo 1, que están rojos. ¿Sí? Apúntalo. 2 y llevo 1. ¿Está? 2 y llevo 1, más arriba acá. ¿Sí? Y luego tengo 3 por 2 es 6 en DEC. Pero uno que llevo yo, el 1 entonces es 7. Divido 7 entre 8, nos da 0. 0 por 8 es 0. Es 0 y llevo 7. Es 0. Bien. Entonces, nos da por 2, 7, 24. O pudiera sumar 362 más 362. Vamos por 2, tenemos que llegar hasta 7. Entonces, a este lado de acá tengo 2 por 3, 5 por 3 y 3 por 3. Algo volcado siempre, ¿no? Entonces, 2 por 3 es 6 en DEC. ¿Sí? Y 3 por 5 es 15 en DEC. Y 3 por 3 es 9 en DEC. Hay que llevarlo a hora octal. 6 en DEC es lo mismo, 6 y llevo 0. ¿Sí? 15, ¿verdad? 15 en DEC lo tengo ahí. 15 entre 8, pues nos da de 1, 1 por 8, 8. A 15, 7. Entonces, 7 y llevo 1 que está rojo, ¿sí? 7 y llevo 1. Entonces, y luego tengo 3 por 3, 9 en DEC, ¿no? Más 1 que llevo es 10. Entonces, empiezo 10 entre 8 da 1, 1 por 8, 8 a 10, 2. Entonces, 2 y llevo 1 es rojo. Entonces, mi nuevo número va a ser lo de la cola. El 6, el 7, el 2 y el 1 último, ¿no? Entonces, 1, 2, 7, 2. Todavía no sé, casi es este. Hagamos el siguiente. Ahora ya hemos hecho ahora por 4 y tenemos que llegar hasta 7. 2 por 4 es 8 en DEC. 3 por 4 es, digo, 5 por 4 es 20 en DEC. Y 3 por 4 es 12 en DEC. Hago lo mismo. 8. 8 entre 8 da 1, 1 por 8, 8, a 8, 0. Entonces, 0 y llevo 1 es rojo. Luego, 4 por 5 es 20, más 1 que llevo, 21. Y divido 21 entre 8 da 2, 2 por 8, 16, a 21, 5. Entonces, 5 y llevo 2. Fíjense, lo que llevo lo pongo en rojo. Y por último, 3 por 4, 12, más 2 que llevo es 14. Y tengo 14. 14 entre 8 da 1, 1 por 8, 8, a 14, 6. Entonces, 6 y llevo 1. Entonces pongo los azules más el último. 0, 5, 6 y 1. Entonces ya sabemos que es de 3. ¿Ok? Y podemos hacer de 5, de 6. Hagámoslo de 5 más. 2 por 5, 10.
Y el otro, pues, 5 por 5, 25, y 3 por 5, 15 enteros, ¿no? Entonces, 10. 10 entre 8 da 1, 1 por 8, 8, 2. Entonces, 2 y llevo 1. ¿Sí? Y luego, al 25 le sumo 1, me da 26. 26 entre 8 da 3. 3 por 8, 24, 26, 2. Entonces, es 2. Fíjense, el que pongo en azul es el que está entre paréntesis, ¿no? 2 y llevo 3. Y por último, 3 por 5, 15 más 3, 18. 18 entre 8 da 2, 2 por 8, 16. A 18, 2. 2 y llevo 2. Y pongo los azules, el 2, el 2 y el último 2 adelante. Entonces vámonos hasta arriba. Acá la división. Entonces dice que nos da de a 3, ¿sí? Pero ya sabemos cuánto es de a 3 resultado. Cuánto hay que restarle 12,76. ¿Lo ven? Fíjense, ya lo tenemos. Entonces restamos en octavo. No me entra, entonces le sumo 8. 8 menos 6, 2. ¿Sí? Quedan 2, 2 menos 7 no pone, le sumo 8, nos da de a 3. ¿Sí? Ahora, le he prestado 1, queda 4 menos 2, 2, ¿ok? Dice, bajo el otro 3, ¿de a cuánto nos da? 2, 2, 2, 3, 5. Nos da de a 5, ¿no? Lo tenemos acá abajo, 5. 2, 2, 2, ¿no? Entonces, les resto el 2, 2, 2, 2, 2. Entonces, 3 menos 2. 3 menos 2 es 1, acá es 1, ¿sí? 2 menos 2 es 0, 2 menos 3 es 1 y bajo el 4. De a 2, le resto de a 2, ¿cuánto es de a 2? 7, 24. 4 menos 4 es 0, ¿sí? Y ahí 8 menos 2 es 6, 7 menos 7 es 0. Bajo el 5. De a 1 no más. Le resto 2, 3, 2, 5 menos 2, 1. Acá nos queda 8 menos 5, 3. Y acá nos queda 5 menos 3, 2. ¿Okay? Entonces así tenemos que hacer. Es larguito, ¿no? Y en su práctico tienen pues varios. Hasta en EXA tienen una división. Tienen que ponerse con el ayudante a practicar y hacer. ¿Cuántos minutos quedan? ¿Tenemos tiempo? 50 segundos, ingeniero. Ya, entonces entramos de nuevo. ¿Ok? Han entrado menos. Bueno, operaciones. Veamos ahora un repaso de las operaciones aritméticas. Entonces, ¿cuáles son las operaciones aritméticas? La suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿no? ¿Sí? Las 4 operaciones. Ahora vamos a ver vamos a hacer un estudio de ella. Entonces, la suma. Para hacer la suma, en el computador se hace en binario, ¿no? ¿Sí? Entonces, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 0, y 1 más 1 es 1 y llevo 1. ¿Sí? No, el tambor, la máquina. Bueno. ¿Sabe que usted? Bien. Entonces, para ello se hace un circuito que es el circuito de la suma. ¿Sí? Entonces, con eso es posible hacer la suma. Ahora, también vimos la multiplicación. La multiplicación son sumas sucesivas. Por lo tanto, yo puedo, pues, hacer la multiplicación usando el mismo circuito de la suma. ¿Sí? ¿Cómo fue? Y luego vimos las restas. Las restas, ¿qué son?
se usa el método de complemento. Y el complemento, pues, la operación de la resta con el complemento se transforma en suma. Entonces uso el mismo circuito de la suma. Entonces ya las tres operaciones da vuelto 1. Y veamos ahora la división. La división son restas sucesivas y las restas se hacen por complemento en suma. Por lo tanto, también en la división uso el mismo circuito de la suma. Las cuatro operaciones lo puedo hacer con un único circuito de complemento con el circuito de la suma. Nada más. O sea, que los circuitos de las máquinas realizan las cuatro operaciones solo usando suma. O sea, en otras palabras, se procesa cualquier información del computador solo usando el circuito de la suma. Bien. Pasemos, hasta aquí vamos a finalizar esta parte. Ahora pasemos a 4. A 4, que es representación de la información. Entonces ahí habíamos visto cómo eran las operaciones. Entonces ya estamos hábiles. Podemos ahora pues ver qué hacemos para representar la información, los números y las letras en el computador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo introducimos esos valores al computador? Entonces, y eso significa representación de la información. Ahora, ¿cómo almaceno el computador? Se dice, ¿cómo se almacena la máquina? Se almacena en la máquina en formato binario, que la máquina solo tiene binario, o sea, 0 y 1. Y existe un circuito llamado 20 bits, que es capaz de almacenar solo un 0 o un 1. Es posible almacenar por información usando solo 0 y 1. El circuito. O sea, el bit puede almacenar simplemente un 0 o simplemente un 1. Nada más. Bien. Pero ¿qué operaciones puedo hacer yo con ese circuito bit? Es un circuito electrónico que almacena solo un 0 o un 1. Entonces las operaciones. Una primera operación es leer. Y determinamos con la lectura de leer si en el circuito hay un 0 o hay un 1. Eso es leer, ¿no? Ver qué hay. La segunda operación es depositar, agregar o escribir. Entonces, ¿qué significa? Que yo pueda colocar en el circuito o un 0 o un 1, una sola cosa. O un 0. Y veamos cómo lo hace. Si yo tengo almacenado un 0, ¿sí? Si le puedo colocar un 1. O sea, eso significa escribir un 1. ¿Sí? ¿Y qué es? Ese es el concepto de asignación. ¿Qué hace? Agarra el 0, lo tacha, lo borra, no interesa que haya, y coloca un 1. Pero escribir un 1. Pero si estuviera en el circuito un 1, hace lo mismo. Lo borra ese 1 y coloca un 9. Entonces así trabaja la asignación en el bit. No, si le dice escribir, borra lo que tenía y coloca un nuevo valor ahí. Si antes era 0, coloca un 1, y si antes era 1, coloca otro 1. Lo borra el 1 y coloca otro 1. Entonces, pues, para almacenar en la memoria tengo que usar circuitos bits. Es lo único que puedo usar. ¿Sí? Y para almacenar un número, debo seguir los siguientes pasos. ¿Sí?
Si yo tengo un número, por ejemplo, un 15, ¿qué paso puedo hacer para almacenar ese valor, ese número? Entonces, se siguen dos pasos. A, que tengo que tener en cuenta. ¿Cuántos bits tengo a disposición? Con un bit no creo que pueda almacenar un número como 15, entonces tengo que saber cuántos bits tengo a disposición. O sea, voy a tener a disposición n minúscula bits. Y dos, con los n bits que tengo a disposición, ¿hasta cuántos números puedo almacenar? Entonces, con eso, n bits, ¿cuántos números? ¿Qué rango de números puedo almacenar? ¿Sí? Bien. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora. Esto. Ejemplo. Entonces, si yo tuviera 3 bits, uno, y lo voy a poner cada bit con su cuadradito. Si tuviera 3 bits, cada bit, un cuadradito, 2 cuadraditos y 3 cuadraditos. Arriba puedo colocarle la serie, ¿se acuerdan, no? 1 por 2, 2 por 2, 4, ¿sí? Lo ven arriba. Entonces tengo 3 bits. Y la pregunta es, con los 3 bits, ¿hasta qué valores de número puedo almacenar? Veamos. Entonces, tal vez puedo almacenar 0, 1, 2, a este lado lo ven, 3, 4, 5, 6, 7. Podré almacenar el 8 y el 9, no sé. Estamos acá. Acá va. No, a este lado. 2. Entonces, si tengo 3 bits del 0, puedo usar 0, 0, 0. La tablita que está en verde. Para el 1, 0, 0, 1. Para el 2, 2 más 1, 0, 1, 0. Para el 3, 2 más 1, 0, 1, 1. Para el 4, 1, 4, 4, 0, 0. Para el 5, 1, 0, 1. Para el 6, 1, 1, 0. Para el 7, 1, 1, 1. Y para el 8 ya no me entró, ¿no? ¿Okay? Entonces, con un automóvil, si tengo 5 asientos, pues puedo transportar pues 5 personas. Una persona, sí. 2 también, 3, 4, 5. La sexta ya no me entra, ¿no? Entonces, así de esa manera puedo hacer. Entonces, ¿cuál va a ser el rango posible? Rango entre, está subrayado en verde, lo ven, ¿no? Acá, rango. Entonces, desde 0 hasta 7, en 3 bits. O sea, para X, vamos a poner la formulita, mayor o igual a 0 y menor o igual a 7. Bien. Entonces, ese es el rango que tengo que hallar. Pero los matemáticos han calculado una fórmula. Y su fórmula que la tengo en cuadrado es para X mayor o igual a 0 y menor o igual a la 2n menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque empezamos desde 0, ¿no? ¿Será verdad? A ver, veamos. Si n minúscula es 3, acá, entonces 2 a la n menos 1 va a ser 2 a la 3 menos 1. Y en la calculadora 2 a la 3 es 8 menos 1, 7. O sea, el rango va a ser para X mayor o igual a 0 y menor o igual a 7, el mismo que encontramos antes, ¿no? ¿Sí? De 0. Entonces usamos así o usando la formulita. Veamos otro ejemplo. Bájate más, está en lo último la hoja. No, tenés campo más. Avanza la hoja un poquito. Acá, Pero el anterior ejemplo, ingeniero. al anterior, nos vamos arriba, ¿no? Uno más sencillo. Vámonos para arriba ya. Supónganse que yo tenga 8 bits. Entonces voy a tener 8 cuadraditos. ¿Sí? ¿Lo ven los 8? ¿Sí? Y arriba puedo poner la serie. ¿Sí? 1 por 2, 2. Por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128. ¿Sí? ¿Okay? Bien.
Entonces, pues, yo puedo, ¿cuántos números poder representar? Del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, para los 9, 10, 11, 12, 13, 14, acá hacia abajo, hasta n, ¿no? 0 al n. Entonces, para el 0, ¿cuánto van a haber? 8 ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Para el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Para el 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Para el 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Para el 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y así. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta n, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y podemos hallar sumando, ¿no? 128 más 64, lo de arriba, más 32, más 64, más 8, más 2, más 1, ¿sí? Si la calculadora lo sumo, nos da 255. Entonces el rango va a ser, pues, ¿desde cuánto? Para x menor o igual a 0 hasta 255. ¿Sí? Pero puedo aplicar la fórmula. La fórmula n minúscula es igual a 8. ¿No? Entonces 2 a la n menos 1 va a ser 2 a la 8 menos 1. Y en la calculadora 2 a la 8, ¿cuánto es? 256 menos 1, 255. O sea, para 0 mayor, digo, para x mayor o igual a 0, menor o igual a 255. Bien. Vamos más adelante. Tenemos el otro ejemplo. Uno más grande. Ahí tenemos. Acá n es 13 bits. Entonces voy a tener 13 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y también ahí podría colocar 1, 2, 4, 8, 4, 5, 6, 4, 2048, 4096. Podría colocar. Entonces lo mismo. Para el 0 va a ser pues 13, 0, 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 1. Y para n, el último, va a ser 1, 1, 1, 1. Y aplicamos la fórmula, ¿sí? 2 a la 13 menos 1. Lo pongo en la calculadora, 2 a la 13, 8191. 92 menos 1, 8191. O sea, el rango va a ser para x mayor o igual a 0 hasta 8191 con 3. Cualquiera de esos números del 0 a 8191, hazlo, igualarlo en 3. ¿Ok? Ok. Bien, entonces pasemos ahora a complicar un poquitito más. Bien. Bien. Vamos. Y ahora veamos, pero ahora veamos cuántos tipos de números hay. Vamos a clasificar los números. Clasificación de los números. Entonces, si vemos en la teoría, hay 5 tipos de números, vamos a estudiar 4. Uno, son los números naturales y sirven para contar. ¿Sí? Son pues números sin signo, son todos positivos. ¿Sí? Por ejemplo, la edad. Bien. Pero si vemos también hay números enteros, ¿ves? Los enteros pues tienen signo. Entonces los enteros pueden ser positivos o negativos, igual que la temperatura, ¿no? Igual que la velocidad. Entonces tienen encima más, pueden haber positivos como negativos, más y menos. Bien, pero podemos agrandar un poco más. Sí, podemos los números reales. Los números reales tienen encima
una coma decimal, ¿sí? Entonces, pueden tener parte entera y parte de fracción. Nada, ¿sí? Lo llamamos directamente el número real. No vemos los racionales y los irracionales. No entran en computación. Directamente los números reales. Y algo que no vamos a ver son los números imaginarios, ya los conocen. ¿Sí? Eso lo van a ver ustedes en matemáticas. Bien, veamos cómo hacemos en TEC. Cómo podemos almacenar directamente en un sistema numérico como el TEC. Todavía no en el computador, ¿no? En TEC. Entonces los números naturales. Nuestra base, ¿cuánto es? 10. ¿No? Números naturales en verde acá. Nuestro alfabeto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, necesitamos simplemente 10 símbolos, nada más. No hay problema, ¿no? Para almacenar un número natural como la edad. Ahora veamos el siguiente, los números enteros con signo. Vienen sin ejemplo, menos 35. ¿Qué tengo yo? Tengo el alfabeto en DEC. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, hasta la versita verde. Pero además tengo el signo, el más y el menos. Entonces, ¿qué necesito? 10 símbolos para el alfabeto, más 2 símbolos para el signo, o sea, para los números enteros. Signo, necesito pues 12 símbolos. Aumentó. Y por último, que vamos a estudiar son los números reales. Los números reales, pues, pueden tener 10 símbolos para el alfabeto, ¿sí? Del 0 a 9, tienen 2 símbolos para el signo, el más y el menos, y un símbolo para separar la parte entera de la fracción, la coma decimal. Entonces, para este caso necesitamos 13 símbolos. O sea, por ejemplo, 705.48. Necesitamos un punto, no una coma, que es el punto coma de fracción. Entonces, para los números reales, necesitamos un alfabeto. Entonces, sea en la y fíjense, en la representación de los números, hemos visto todo en DEC, necesitamos el alfabeto y ambos para símbolos para el positivo y negativo y uno para la fracción. Vámonos arriba, al comienzo de la hoja. Bien, pero ahora veamos en binario. Si empezamos con otro sistema numérico, por ejemplo en binario, ¿qué vamos a necesitar en binario? La base es 2, ¿sí? Entonces voy a necesitar pues, un alfabeto del 0 al 1, ¿sí? Que va a ser, que son circuitos BID, o más 0 o menos 0 en la más, ¿sí? Y tiene además en binario, como ya habíamos dicho, repasando, la operación de él y la operación escribir. Ahora veamos cómo representamos un número en la máquina. Para representar un número en la máquina ya dijimos que tenemos que ver ya la cantidad de bits disponibles. Y con n bits, ¿cuántos números puedo representar? Veamos un ejemplo. Supónganse que yo tenga en binario 233. Y vamos a ver, lo podré representar en 9 bits. ¿Qué hacemos? Necesitamos 9 bits, lo hemos puesto los 9 cuadraditos. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Y son circuitos. Y siempre tienen que haber algo en ese circuito. No puede haber nada vacío, ¿no? O porque un circuito bit en un cuadradito tiene un 0 o un 1.
Entonces vamos a hacerlo por paso. El paso 1 hay que llevar a binario 233 a binario. ¿Cuántos métodos tenemos? Ahí tenemos nuestros 4 métodos. Podemos hacer divisiones entre 2. Podemos usar la serie 1, 2, 4, 8, 16, 32. Podemos usar divisiones entre 8 y luego llevamos a binario. Y podemos hacer divisiones entre 16 y llevarlos a binario. ¿Cuál de esos podemos usar? Todos son posibles, todos son válidos, cualquiera de ellos. Y como vamos a trabajar ahora de ejemplos con números pequeños, vamos a usar la serie, ¿no? Todos son posibles. Entonces, como es un número pequeño, vamos a usar la serie. Entonces, yo tengo la serie, pues, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 122. Y a 256 ya se pasa, ¿no? Entonces empiezo a 233, que era nuestro número que queríamos restar. Le resto el más grande, 128, me da 5. Le resto el siguiente, 64, me da 41. Le resto 32, me da 9. Le resto a 9, 8, me da 1. Y le resto 1, me da 0. Y pruebo, ¿no? Sube un poquitito, entonces, pues, 128 más 30, 64 más 32 más 8 más 1 nos da 230. ¿Sí? Pero como son 9 bits, nos vamos al cuadrito de arriba, ¿ves? Y lo copio. Entonces lo copio 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Pero nos sobró el 9 y lo relleno con 0. ¿Sí? Para que tenga siempre en cada cuadradito un 0, 1. Bien. Veamos otro ejemplo en la próxima hora. Uno más sencillito. Ejemplo, pues 6 bits. Yo quiero representar con 6 bits el número pues 12, ¿sí? Inigualable. Y tengo ya 6 bits. Los 6 tienen que estar llenos con ceros y unos, ¿no? Veamos el rango. El rango está entre x menor o igual a 0 y menor o igual a n menos 1, ¿sí? Y tengo 6 bits. ¿Entrará en el rango? Sí. Va a ser 2 a la 6 menos 1. En la calculadora 2 a la 6, 64 menos 1 nos da 63. O sea, el rango va a estar entre 0 y 63. ¿Entrará al 12? Sí. Entonces ya lo tengo graficado entre 0 y 63. El 12. Y ahora hagámoslo. Sube un poquitito. Entonces 12 lo llevo a binario. ¿Sí? El primer paso, 1. Entonces, ¿cuánto es el 12? Yo tengo 12 menos 8 me da 4, 4 menos 4 me da 0. Entonces, nos queda 1, 1, 0, 0. Y luego, a los 6 cuadraditos lo copio el número. Entonces, 1, 1, 0, 0. Y nos quedan 2 espacios vacíos que no lleno de 0. Antes de copiar, todos están con 0, diciendo copias. Normalmente le decimos, tiene todos los cuadraditos, colóquelo con 0, ya ahora encima coloque los números, ¿sí? Así nunca nos va a fallar. ¿Estamos? Entonces coloco todo con 0 y luego recién coloco arriba el número de azul siempre. Ingeniero, es como complementar para que no quede vacío, ¿cierto? Sí, se coloca 0 para que no quede vacío. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Veamos un ejemplo 3. 45 en 5 bits. Entonces, perdón, 43 en 5 bits. Entonces yo tengo 43 y 5 bits. Hay el rango. El rango entre x mayor o igual a 0 y menor o igual a 5. Entonces, 2 a la 2n menos 1. Entonces, pues, 2 a la 5 menos 1 nos da 32. La calculadora menos 1, 31. Entonces, fíjense, tengo de 0 a 31 y el 43 está fuera del rango. Entonces, no se puede. ¿Okay? ¿Qué me dicen?
¿Ah? Nada. Entonces, pues como ven, ya tenemos nosotros para representarlos. Podemos irnos arriba. Ahora veamos la siguiente representación de los números enteros. Los números enteros tienen signo. Entonces, si es positivo va a ser más y si es negativo va a ser menos. O sea, para D necesitamos 12 símbolos. Habíamos visto. Veamos para binario. Para binario. Para binario vamos a tener el alfabeto de 0 al 1, más los signos más y menos, entonces 4 símbolos. Entonces, ¿cuánto va a ser el 5? 4 más 1. Va a ser pues, su signo y 1, 0, 1. Y menos 7 va a ser el menos y 1, 1, 1. Fíjense que tenemos que usar el signo más. ¿Sí? Veamos ahora un ejemplo en binario. Supónganse que yo quiero representar menos 45. ¿Okay? Entonces vamos a empezar. Entonces tengo pues 45. ¿Sí? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Entonces 45. 45 menos 32 nos da 3. 13 menos 8 me da 5. 5 menos 4 me da 1 y 1 menos 1 me da 0 y probamos, ¿no? 32 más 8 más 4 más 1, 40. Entonces, ¿cuál sería el número? Menos 1, 0, 1, 1, 0, 1, ¿sí? Tenemos que ponerle el menos. Y ahora viene la presentación de los números enteros en la máquina. Entonces, si en la máquina ahora, tenemos pues que colocarlo en los números en la máquina. ¿Sí? Y en binario se necesitan 4 símbolos. Y en la máquina hay solo vida, hay solo 2. Entonces, diríamos que no se pueden representar en la máquina. Pero necesitamos hacerlo. Y para hacerlo, eso vamos a usar trampa. ¿Okay? Veamos nuestra trampa. Hacemos un poco acá. Entonces vamos a ver pues, los métodos de representación usando circuitos de los enteros. Entonces hay que enviar. Hay muchísimos métodos para hacer esto. Dice la matemática, para poder campear y representar. Pero, siendo 4 de ellos los usados en informática. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el primero? El método signo-posición. Llamado también módulo signo o SN. Voy. Un segundo método, el método de complemento a 1, C-1. Tercer método, el método de complemento a 2, C-2. Y el cuarto método, el método del exceso. Un exceso en binario que es el exceso a la 2n-1. El exceso de lo que sobra o falta en algo, ¿sí? El exceso, un vaso lleno está justito. Si tengo más, sobra. O si tengo menos, falta. Ese es el exceso. Entonces veamos ahora el método de complemento a 1.
Pero vamos a ver los métodos de acá, esto es un poquito largo. Yo creo que lo vamos a dejar, compañeros, hasta acá. Ya vamos en la próxima clase, vamos a ver todos estos patrones. Bien, o si no, no vamos a terminar. Entonces, nos quedamos hasta aquí y continuamos el día jueves 21. ¿Ok? Bien. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta? Ningún ingeniero, todo claro. No hay ninguno, entonces acuérdense que después del día 30 de abril, después del día 30 es el examen parcial y es presencial, ¿no? ¿Eh? Vamos a ir, vamos a buscar un aula grande y se van a sentar todos ustedes y vamos a dar en un papel y lápiz. ¿Quién lo ha definido eso? Lo ha definido el vicerrectorado y el jefe de carrera. Queremos ahora ya que se ha superado gran parte de la pandemia, queremos un examen presencial. ¿Okay? El otro semestre ya se va a acabar la pandemia, ya va a entrar a 3 años la pandemia, se va a acabar según los científicos. Para el otro semestre, ya porque la escuela primaria ya está en presencial, ¿no? ¿Sí? Y seguimos nosotros en virtual, no vayan, se habrán vacunado todos, así van a estar si les toca en grupos grandes, ¿sí? Ustedes que son andadores, no vayan a llevar pues la enfermedad a sus abuelitos, ¿no? Porque a los niños y a ustedes no les pasa nada, ¿no? A sus abuelos y a sus bisabuelos, ¿sí? Ustedes, para ustedes una simple gripe, para ellos pues, les puede pasar la neumonía y después los enterramos, ¿no? La ciencia para la neumonía no ha hecho mucho, ¿no? Si una enferma de neumonía corre grave. La enfermedad dura solo entre 7 días, una gripe de 7 a 10 días, y ya no contagia, ya no pasa nada, ¿no? Pero produce neumonía, ¿no? Y el que contagia es aquel que sale a andar y va y mira, y está en montonera de eso, ¿no? Y contagia los primeros días, sabemos, ¿no? Los primeros 3, 4 días es cuando se contagia, de ahí ya se contagia poco, hacia la ciencia determinada. Entonces, hay que cuidarse nomás para no llevarle la enfermedad a sus papás, a su mamá o a sus abuelos o gente mayor, ¿sí? Si hacen neumonía, los papás de ustedes van a gastar grandes sumas de dinero para poder salvar. Van a hasta vender la casa. Yo tengo unos parientes que han vendido la casa, pero han salvado a los abuelos. Entonces, no importa, dice, los bienes materiales, dice, hemos vendido algo.